Me lo llamaron a las 14:17, sin invitación en el calendario, sin asunto, solo un golpe seco impersonal en el lateral de mi cubículo. Mónica, ¿podemos verte un momento? Lo seguí por el pasillo que había recorrido durante 19 años. Los mismos rodapiés rosados, los mismos premios enmarcados por ética y rendimiento, 2 de los cuales llevaban mi nombre. Incluso llevaba puesta mi chaqueta azul marino ese día, la misma de la mañana en que me ascendieron a directora de integridad regulatoria. Un ascenso que no había pedido, pero que me había ganado a pulso. Dentro de la sala de reuniones había 2 personas sentadas. Charles Levin, de Recursos Humanos, con una expresión rígida, como si la llevara agrapada, y frente a Dael Rachel Kim, nuestra directora de cumplimiento normativo. Alguien a quien yo había formado, mentorizado y una vez consolado durante su primera auditoría de políticas real. Rachel no me miró a los ojos. Charles se aclaró la garganta. Esto no será fácil, Mónica. Estamos entrando en una fase de reestructuración austera y... Déjame adivinar, dije con voz serena. Soy demasiado cara. Él parpadeó sorprendido. Rachel se estremeció. Asintió una vez. Sí, tu paquete de beneficios supera los umbrales actuales. A partir de hoy tu puesto ha sido suprimido. Ni una mención a las 2 décadas que le di a Halcyon Systems. Ni una palabra sobre los programas que construí, las demandas que evité, los $2.4 millones en ahorros que les ayudé a conseguir mediante análisis de riesgos. Solo un hombre con una carpeta y un número en una página, $742 al mes. Al parecer, un precio demasiado alto para la integridad. Deslizaron los papeles hacia mí como si yo fuera un lastre. 2 semanas de finiquito. Un acuerdo de confidencialidad. Un memorando de salida prefirmado que decía: salida por redundancia del puesto. No lloré, no discutí. Firmé en la línea de puntos con el mismo bolígrafo que había usado para aprobar la mitad de las políticas que había en la mesa de Rachel. Y luego salí. No me pidieron que formara a un sustituto. No lo había. Mis funciones iban a ser racionalizadas, recortadas, divididas, pasadas a analistas que aún estaban aprendiendo a deletrear la palabra fiduciario. De vuelta en mi escritorio, empaqué en silencio. Mi placa, mi teclado ergonómico, mi certificado enmarcado de la Junta de Ética del Estado, y la taza que mantuve en la esquina de mi escritorio durante 19 años. Los reguladores se ciñen al manual. Cuando salí del edificio, un correo electrónico automático llegó a mi bandeja de entrada. Felicidades a Mónica Rael por sus 19 años de inquebrantable dedicación a Halcyon Systems. Agradecemos su integridad, lealtad y pasión. Lo borré, pero no borré lo que encontré más tarde escondido en una pila de informes presupuestarios que había impreso antes de la reunión. Un correo que no era para mí. Un hilo reenviado. El asunto: riesgo de política. Objeción M. Rael. El mensaje: sacadla de en medio antes de que esto vaya a más. Ese fue el momento en que la estática en mi pecho se cristalizó y cobró nitidez. No me habían despedido por ser demasiado cara. Me habían despedido porque vi algo. Y porque hablé. Así que no estallé. No grité. Planifiqué. Porque lo único que Halcyon había subestimado no era mi coste. Era mi memoria. Y mi documentación. No dormí esa noche. No porque estuviera enfadada, aunque lo estaba, sino porque mi cuerpo no sabía muy bien cómo dejar de moverse. Llevaba tanto tiempo funcionando a una frecuencia alta y exigente que la quietud ahora parecía un fallo de funcionamiento. Así que hice lo que siempre hacía cuando las cosas no cuadraban. Fui en busca de la variable que faltaba. Halcyon me había bloqueado el acceso a mi correo principal de la empresa para cuando llegué a casa. Era de esperar. Pero lo que no habían recordado, lo que nunca se les ocurrió rastrear, fue el sandbox de cumplimiento que construí hace 5 años. Era una cuenta secundaria, un servidor replicado, diseñado para probar flujos de trabajo, de acceso, formar al personal junior y archivar borradores de políticas más antiguos. No era ilegal, ni siquiera estaba oculto, simplemente olvidado. Como yo. Inicié sesión. Todo seguía allí. Cada desviación que había marcado y archivado durante mi tiempo en la empresa. Cada edición con control de cambios.
cada memorando nocturno en el que suplicaba a la dirección que reconsiderara los recortes de beneficios disfrazados de medidas de eficiencia. Y lo más importante, el hilo completo que habían metido en mi caja de finiquito. Asunto riesgo de política. Objeción M. Rael, la cadena era más profunda que la copia impresa. Había 2 mensajes anteriores en el hilo, unos que no había visto. Uno de Rachel, otro de un hombre que no reconocí, Daxwell, asesor jurídico interno. El mensaje de Rachel decía: Mónica lo ha pillado. Ha señalado el tope en los reembolsos de nivel 2 antes de que pasara a legal. Si retrasamos el lanzamiento, afectará para las proyecciones del 4º trimestre. La respuesta de Daxwell era escalofriante en su eficiencia: no se va a quedar callada. Tienes una oportunidad. Úsala. Me recliné en la silla, el brillo del monitor, proyectando largas sombras por la cocina. Esto no iba de primas de seguro ni de racionalización. Era contención. No era una víctima del coste, era un obstáculo para el beneficio. Y lo peor, pensaban que me había ido para siempre. Ese fue su error. Abrí una unidad segura, una que había usado años atrás para ayudar en una fusión de cumplimiento interestatal. Dentro había archivos replicados de las actualizaciones de políticas de Halcyon, la mayoría sincronizados automáticamente desde sesiones remotas. Empecé a revisarlos línea por línea, etiquetando inconsistencias umbrales sin explicar cláusulas de transparencia, eliminadas rutas de aprobación modificadas que desviaban las firmas finales de los departamentos de supervisión. Ya no solo veía negligencia, veía un diseño. Estaba todo allí, una red de ediciones tácticas, eliminaciones de políticas disfrazadas de actualizaciones administrativas y esquemas de redirección de beneficios tan enrevesados que incluso los revisores formados los habrían pasado por alto en una primera lectura. Pero yo no los había pasado por alto, porque yo había escrito los originales. A medida que revisaba cada documento, resaltaba los cambios en ambos en rojo y los compilaba en una única carpeta de trabajo. Archivo de desviaciones, verificado por Rael. No por dramatismo, no por venganza, sino por claridad. Eso es lo que necesita la estrategia antes de convertirse en acción. Claridad. A las 4:20 de la madrugada tenía 67 elementos marcados. A las 5:15 los tenía mapeados con mis propias notas de auditoría, con fecha y hora, conformes éticos intactos, hasta el día en que me eliminaron. Cerré la unidad, la cifré, e hice 2 copias de seguridad, una en una llave local y otra en un servidor seguro en el extranjero, que usé durante una colaboración con un socio internacional en Zúrich. Halcyon había borrado mi tarjeta de identificación, pero no habían borrado mi código. Me levanté, me serví un vaso de agua y me miré el reflejo en la ventana de la cocina. Mi cara parecía la misma, pero algo había cambiado por dentro. Pensaban que me habían silenciado. Lo que realmente habían hecho era darme distancia, claridad y tiempo. Y ahora tenía trabajo que hacer, trabajo que hacer. Empezó con un nombre en el que no había pensado en casi 4 años, Tina Rojas. Tina era una analista de cumplimiento junior cuando la conocí, aguda, empática, con una memoria como una red y el tipo de columna vertebral ética que no se enseña en la formación inicial. Dejó Halcyon después de solo 11 meses, sin previo aviso, sin correo de despedida. Un día estaba sentada frente a mí revisando una nueva política de proveedores. Al siguiente, su escritorio estaba vacío. En aquel entonces me dijeron que no encajaba para el crecimiento a largo plazo. No lo cuestioné. Estaba demasiado inmersa en las evaluaciones de riesgo trimestrales, demasiado confiada en que la integridad tenía aliados. Ahora sabía que no era así. Encontré su nombre en una antigua exportación de Slack, adjunto a un hilo etiquetado como anulaciones de proveedores no conformes. Lo recordaba vagamente una conversación sobre contratos de adquisición canalizados a través de empresas fantasma. Tina había detectado algo raro. El mensaje que había escrito era simple. No debería legal revisar este cambio. La respuesta fue el silencio. Una semana después se había ido.
Todavía tenía su número. Sonó 2 veces antes de que una voz cautelosa respondiera. Diga, Tina, soy Mónica Rael. Una larga pausa. No esperaba volver a oír ese nombre. Se lo conté todo. No de golpe, solo lo esencial. Mi despido, el correo que olvidaron triturar, la política que marqué, la represalia silenciosa. Cuando terminé no dijo nada durante 10 segundos completos. Luego, a mí me hicieron lo mismo. Lo explicó con frases cortas y controladas. Había descubierto datos que sugerían comisiones ilegales en la selección de proveedores, y cuando planteó sus preocupaciones internamente, su puesto fue reevaluado para su reestructuración. Su supervisor la reasignó a tareas administrativas. 3 semanas después se había ido. Todavía tengo los archivos, añadió. No me fiaba de que no lo enterraran. No tuve que preguntar. A la mañana siguiente recibí un enlace seguro a una carpeta titulada Rojas, anomalías de proveedores. Lo que encontré allí reflejaba mis propias pruebas, cronologías, campos de autor modificados, rastros de aprobación ocultos. Solo que ahora había coincidencias. Nombres. Mitchell Daxwell, de Legal, Brent Sue, de Estrategia Interna, Rachel Kim, mi antigua colega, cuyo nombre estaba por todas partes en las revisiones y en ninguna en los informes finales. Reenvié un archivo a Dana. No había hablado con ella en casi 6 años. Dana era una abogada de cumplimiento que había ayudado a Halcyon a superar una auditoría estatal en 2016. Brillante, fría, incorruptible. El tipo de persona que no usaba signos de exclamación ni en los correos de felicitación. Respondió a los 2 timbres. Me llamas por una razón, dijo. Le di los hechos. Solo lo esencial, sin emoción. Al final su voz era de acero. Mónica, si la mitad de lo que me has mostrado es cierto, esto no es solo un despido improcedente. Es un fraude organizado. Entonces construimos, dije en voz baja. Documentamos. Protegemos a los inocentes y lo desmontamos desde dentro. No sola respondió. Los siguientes días fueron metódicos. Dana creó una bóveda cifrada compartida. Subí todos mis registros de auditoría, los archivos de Tina Correos. Archivados, borradores de políticas marcados. Ella los anotó con referencias legales cruzadas como un cirujano mapeando una arteria. Luego surgió otro nombre. Kevin Liu, antiguo responsable de integridad de datos. Había desaparecido en 2021 después de denunciar la manipulación de las métricas de rendimiento vinculadas a la elegibilidad de beneficios. Su nombre aparecía en uno de los documentos de Tina, registros de metadatos, que mostraban reversiones rastreadas hasta su identificación, pero con fecha posterior a su renuncia. No se había ido voluntariamente. Lo encontramos a través de LinkedIn bajo un alias de consultor. Dana lo contactó. La respuesta llegó 3 horas después. Sabía que este día llegaría. Decidme qué necesitáis. Subió un rastro de auditoría completo de las configuraciones del sistema de beneficios de 2020 antes de que fueran alteradas silenciosamente para denegar reclamaciones marcadas como de baja prioridad. Esas reclamaciones, apoyo a la salud mental, preaprobaciones de tratamientos contra el cáncer, cuidados posparto. Me quedé mirando la lista hasta que la pantalla se volvió borrosa. No solo estaban reescribiendo políticas, estaban decidiendo quién recibía ayuda y quién no, y cada persona que dijo algo desaparecida, silenciada, trasladada, olvidada. Yo no fui la primera, pero podría ser la última. Esa noche no bebí vino, ni di vueltas, ni lloré. Etiqueté una nueva carpeta. Contribuyentes al colapso. Cada archivo dentro tenía un nombre diferente. Cada uno había intentado detenerlo. Ahora por fin estábamos en la misma sala, y esta vez nos quedábamos. Empezó con mi buzón, no el de correo electrónico, el de verdad, la ranura oxidada fuera de la puerta de mi apartamento. Durante 3 días seguidos llegaron sobres sin remitente. Dentro hojas de papel en blanco, nítidas, limpias, intactas. Habría sido ridículo si no fuera por lo cuidadosamente vacíos que estaban. Al 4.º día,
Una hoja tenía una sola palabra escrita en el centro: olvida. La doblé por la mitad y la deslicé en el cajón inferior junto a mi notificación de finiquito original. Luego cambié las cerraduras. No hubo amenazas directas, nada procesable. Solo ecos discordantes, sombras apenas legales. Llamadas de números ocultos que colgaban antes de que terminara el primer tono. Un coche que no reconocí aparcado frente a la biblioteca donde usaba la red segura que Dana me había proporcionado. Una vez alguien restableció la contraseña de mi cuenta secundaria en la nube, aunque no había accedido a ella nada en semanas. Dana lo llamó presión de proximidad. El tipo de guerra psicológica lenta destinada a inquietar, no a destruir. A aislar, no a confrontar. No están listos para hacerlo público, me dijo durante una sesión informativa nocturna. Pero te quieren nerviosa, desequilibrada, tímida. No funcionó. Lo que no entendieron fue esto: el miedo una vez me mantuvo dócil, pero ahora me mantenía en movimiento. Empecé a variar mis rutas, mantuve mi móvil en modo avión cuando estaba afuera. Usé una VPN con capas a través de múltiples jurisdicciones. Llevaba mi antigua tarjeta de identificación corporativa colgada del cuello aunque estuviera desactivada. Que me vieran caminar como si todavía perteneciera a su sistema. Porque en cierto modo lo hacía. Simplemente aún no se habían dado cuenta. Dentro de la bóveda compartida, nuestro archivo se hacía más sólido, más claro. Tina añadió cláusulas de protección para denunciantes de su correspondencia anterior con HH. Kevin desenterró metadatos de nóminas que mostraban bonificaciones vinculadas a las tasas de denegación de reclamaciones codificadas como incentivos de ajuste. Añadí memorandos de políticas con revisiones que una vez ayudé a redactar y que luego vi desaparecer del repositorio oficial de Halcyon. Y entonces lo encontramos la pieza clave. Una carpeta etiquetada como Ajustes T3, solo preliminar. Dentro había un borrador de revisión de cumplimiento que había sido firmado digitalmente, usando mis credenciales. El problema. La marca de tiempo estaba fechada 2 semanas después de mi despido. Era sutil solo una línea de autorización asociada a una política de reajuste de beneficios. Pero mi identificación digital había sido falsificada. Nunca había visto el documento. La voz de Dana cortó la llamada como un alambre. Esto es suplantación de identidad, dije. También es una autorización regulatoria falsificada. Eso lo convierte en un delito grave. Lo documentamos todo. Grabaciones de pantalla, registros de firmas, el registro de credenciales internas de los propios sistemas de Halcyon recuperado por Kevin antes de su partida. Dana preparó un paquete legal titulado Cumplimiento fabricado, violación de firma digital de Rael. Ya no estábamos probando malicia, estábamos probando un delito. Esa noche alguien te llamó a mi puerta a la 1:14 de la madrugada. 2 golpes suaves, luego silencio. No abrí, no lo necesitaba. No estaban aquí para hablar, estaban aquí para comprobar. A la mañana siguiente recibí un solo mensaje de un número que no reconocí. Sin saludo, sin contexto. Solo ¿cuánto quieres por retirarte? Lo miré fijamente, luego lo borré, porque no lo entendían. Esto no se trataba de retirarse, se trataba de dar la cara. Cuanta más presión aplicaban, más de nosotros reaparecíamos. Dana contactó a un antiguo contacto regulatorio en el Departamento de Ética Corporativa. A Tina se le acercó un periodista de cumplimiento del Ledger que se había enterado de los primeros rumores. Kevin estaba construyendo una simulación replicada del algoritmo de beneficios de Halcyon, línea por línea, para demostrar la intención. Intentaron hacerme desaparecer. Ahora estaba en todas partes. Incluso los sistemas que todavía usaban llevaban mis huellas, protocolos que había diseñado, rastros de auditoría que había nombrado, indicadores de umbral que había creado. Si querían borrarme, tendrían que reescribir la infraestructura. Y no podían. El silencio de Halcyon se hizo más fuerte. Los muros legales se engrosaron. El director de RRATE renunció.
por motivos personales. Una discreta paralización en la contratación interna. Una sesión de preguntas y respuestas canceladas sobre transparencia en los beneficios de bienestar. Estaban cerrando filas, lo que significaba que estábamos cerca, más cerca de lo que se imaginaban. Al final de esa semana, Dana presentó una notificación preliminar ante 2 agencias de supervisión. No una demanda, todavía no, solo una advertencia, una sola frase. Potencial actividad fraudulenta, descubierta que implica supresión de cumplimiento, falsificación digital y represalias internas en Halcyon Systems. Sin prensa, sin amenazas. Solo una cerilla colocada suavemente en la base de una mecha larga y seca. Y yo era quien sostenía la chispa. El artículo salió un martes, no en un titular, todavía no. Solo una columna en The Ledger, enterrada bajo proyecciones comerciales y previsiones de salidas a bolsa. Escrita por un periodista de investigación llamado Julian Roth, alguien en quien Dana confiaba su silencio y, por extensión, el mío. Ex responsable de cumplimiento alerta sobre manipulaciones de beneficios en una importante empresa tecnológica. Sin nombres, sin acusaciones, solo migas de pan cuidadosamente dispuestas, aprobaciones falsificadas, fuentes anónimas, salidas inexplicables. Pero fue suficiente. A las 10 de la mañana, el artículo se había compartido en 3 foros internos de cumplimiento. Al mediodía, era tendencia en LinkedIn entre profesionales de RR, HH y analistas de beneficios. Y a las 15:14 el servidor interno de Alcyon publicó una actualización de seguridad de rutina, que convenientemente desactivó el acceso de los empleados a la documentación de beneficios archivada. Era el equivalente digital a correr las cortinas. No sonreí, pero sí me recliné y observé, porque lo que pasa con el silencio estructural es que solo funciona hasta que alguien llama a la puerta, y ahora los golpes habían comenzado. Julian me contactó esa noche. Su mensaje fue corto. 2 empleados actuales me han escrito desde la publicación. Ambos confirmaron discrepancias en la denegación de beneficios. Uno quiere hablar, el otro tiene miedo. Pero están escuchando Mónica. Están observando. Reenvié el mensaje a Dana. No respondimos al equipo legal de Halcyon, todavía no. Pero Dana envió un simple memorando al Departamento de Ética Corporativa, confirmando que nuestra documentación se había ampliado. Adjuntamos una página, una copia censurada de la aprobación de cumplimiento, falsificada con mi firma digital. Sin comentarios, sin llamada a la acción, solo la verdad visible, verificada e innegable. Ahí fue cuando cedieron. Alcyon emitió un vago correo interno al día siguiente, afirmando su compromiso con la integridad organizativa y la transparencia de los beneficios. Anunciaron una revisión interna de la documentación heredada, pero la redacción los delató. Heredada. Estaban tratando de separar la máquina actual del plano que yo había construido. Demasiado tarde. Para entonces, 4 ex empleados habían contactado a Dana. 3 dieron declaraciones bajo confidencialidad. El cuarto, un ex vicepresidente de estrategia interna, hizo más. Nos entregó un memorando interno fechado 14 meses antes. Un punto, cerca del final, decía: ajustar los criterios de beneficios del segundo trimestre para reducir los pagos de riesgo. Asegurar que el cumplimiento parezca procesalmente inalterado. Había impreso el memorando en su último día justo antes de dimitir. Lo guardé porque algo no me cuadraba, le dijo a Dana durante una llamada nocturna. Y ahora sé lo que era. No solo estaban reescribiendo los beneficios, estaban reescribiendo la responsabilidad. Ese documento se convirtió en nuestra piedra angular, el momento en que Alcyon pasó de negligente a deliberado. No me interesaba la humillación pública, no intentaba hacer tendencia, pero la gente estaba observando ahora no solo los denunciantes, sino los analistas, los reguladores, los empleados que se preguntaban por qué sus reclamaciones seguían desapareciendo en el sistema. La empresa que una vez me borró ahora tenía que responder por mi silencio. Y por primera vez desde que me escoltaron fuera de ese edificio, no era solo una nota a pie de página en un formulario de finiquito. Era el punto de origen.
el lugar donde se descubrió la podredumbre. La mujer que decían que costaba demasiado, ahora era ella quien llevaba las cuentas, y cada palabra que enterraron, yo todavía tenía los recibos. El correo ya llegó 2 días después de que el artículo se hiciera nacional. No era de Legal. Era de Alan Serrano, el recién nombrado director de estrategia de Alcyon, un hombre al que solo había conocido una vez años atrás durante una evaluación de riesgos de proveedores donde sonreía demasiado y decía muy poco. Mónica, espero que este correo te encuentre bien. Nos gustaría iniciar una conversación sobre una posible alineación en el futuro. Hay valor en las voces experimentadas. ¿Estarías dispuesta a una reunión discreta? Discreta. Una palabra que siempre suena a diplomacia pero huele a control. No respondí. En su lugar reenvié el mensaje a Dana con el asunto. Se están poniendo nerviosos. Su respuesta fue instantánea. Deja que suden, pero ahora nosotras ponemos las condiciones. En las siguientes 48 horas las cosas se aceleraron. Apareció un segundo artículo, esta vez en The Herald, citando documentos de cumplimiento no identificados y haciendo referencia a firmas digitales falsificadas vinculadas a un funcionario ahora despedido. No dijeron mi nombre, no lo necesitaron. Dentro de Halcyon, los susurros se hacían más fuertes. Lo sabía porque una de los suyos me lo dijo. Callie James, anteriormente en el equipo de beneficios para empleados, se puso en contacto de forma anónima. Dijo que la habían presionado para ajustar retroactivamente las marcas de tiempo en las revisiones de reclamaciones. Dijo que se había negado. Dijo que de repente la reasignaron a comunicaciones internas. Su mensaje terminaba con: siento no haber hablado antes, solo dime qué necesitas. Las fichas de dominó estaban cayendo, y Alcyon lo sabía. El segundo correo de Serrano llegó 3 días después. Creemos que tu conocimiento institucional podría ser clave para restaurar la confianza de las partes interesadas. ¿Considerarías un regreso en calidad de consultora o supervisora? Estaba enmarcado como una rama de olivo. Pero vi lo que era gestión de daños con un traje a medida. Me reuní con Dana esa tarde en su despacho de esquina, sin ventanas, techos altos, una pizarra abarrotada de nombres, fechas y flechas. Te quieren de vuelta, dijo con los brazos cruzados. Pero solo si pueden mantener la narrativa limpia. ¿Y si vuelvo bajo mis condiciones?, pregunté. Públicamente, con supervisión y sin ataduras. No se inmutó. Entonces, más te vale redactar esos términos como un bisturí, no como una declaración. Esa noche redacté mi propuesta. No era una retirada de la dimisión. No era una petición. Era una declaración. Título: Directora de Cumplimiento Ético, División de Supervisión Independiente. Autoridad: reporta directamente a la Junta Directiva. Poder de veto sobre todas las enmiendas de políticas. Duración irrevocable por 3 años. Honorarios $720 por hora. Ese último número no fue accidental. Era el coste mensual exacto que una vez citaron como insostenible. Ahora sería el precio de limpiar el mismo sistema que intentó borrarme. Cuando lo enviamos no hubo cortesías. Solo un PDF adjunto etiquetado como Términos de Retorno Ético. M. Rael. El silencio de Halcyon duró 1 día y medio. Luego Dana recibió la llamada. Una votación a puerta cerrada de la Junta. Una discusión acalorada. Una abstención. Pero la moción fue aprobada. Y así la mujer que descartaron era ahora quien revisaba su futuro. Pensaron que estaban comprando la paz. Pero lo que me dieron fue una posición. No para la venganza, no para el aplauso, sino para la oportunidad de asegurar que nadie más volviera a ser borrado en silencio. Entré en el edificio a las 9:03 de la mañana de un lunes 13 meses exactos, desde el día en que me escoltaron fuera con una caja de cartón y un sobre de finiquito. Esta vez no llevaba nada más que una delgada carpeta de cuero y una tarjeta de identificación prendida en mi solapa: Mónica Rael, directora de Cumplimiento Ético. Acceso platino. Autoridad independiente. Reporta solo a la Junta. La recepcionista nueva, más joven, sorprendida, se levantó a medias sin saber si preguntarme el nombre o saludarme. Le di un educado asentimiento y seguí caminando.
El vestíbulo parecía el mismo. Suelos pulidos, arte genérico, jazz de fondo rebotando en el cristal. Pero el silencio era diferente ahora. No hueco, no impuesto. Era mío. Arriba mi nuevo despacho no era grande. Lo pedí a propósito. Sin ventanas en la esquina, sin vistas al horizonte. Solo líneas limpias, una pizarra y una mesa larga con 3 sillas. Una para mí, una para la política en cuestión, una para quien quiera que pensara que podía colarme algo. El primer archivo ya estaba esperando, entregado por un mensajero interno con una etiqueta amarillo pálido marcada como urgente, propuesta de enmienda a la política de bienestar. Lo abrí, escaneé el lenguaje y me detuve en la página 4. Cláusula 6.12. Se podrá aplicar una preautorización opcional a las sesiones de salud mental ambulatorias que excedan la frecuencia quincenal. Fraude blando. Otra vez. Enterrado en tecnicismos, vestido de neutralidad, pero sabía lo que era. Un mecanismo de control encubierto. El mismo tipo de cláusula que marqué antes de que me llamaran demasiado cara. Cogí mi bolígrafo rojo y escribí con una letra clara e inquebrantable. Rechazado. En violación del protocolo de transparencia ética. Devolver con revisión o elevar a la Junta. El mensajero regresó en 15 minutos con los ojos escaneando la nota como si pudiera quemar el sobre. Nadie se opuso. Ya no. Eso era lo que nunca entendieron. No volví por venganza. Volví por precisión. Este cargo no trataba de corregir el pasado. Trataba de construir la barrera que nadie pudiera sortear de nuevo. Y ya estaba funcionando. Una analista junior llamada Reya me detuvo en el pasillo esa tarde, nerviosa, agarrando una pequeña carpeta como si fuera un escudo. Espero que no le importe, dijo, pero noté una cláusula extraña en el nuevo borrador de reembolso por maternidad. No parecía correcta. Tomé la carpeta, la abrí. Tenía razón, levanté la vista y dije, hiciste lo correcto. Tráela a mi despacho mañana. La revisaremos juntas. Sus ojos se iluminaron no con orgullo, sino con alivio, como si el sistema en el que había entrado finalmente tuviera aire en sus pulmones. Y quizás lo tenía. En mi cajón guardaba 2 cosas: mi antigua notificación de despido y el memorando anónimo que la provocó aquel en el que Mitchell escribió. Sacadla de en medio antes de que esto vaya a más. Él ya no está. Jubilación anticipada. Sin prensa. Sin mención. Su nombre ya no resuena por los pasillos, pero el mío sí. No con fuerza, no con arrogancia, simplemente presente, como una marca de agua. A las 17:17 cerré mi despacho, con llave pasé por delante del ascensor que una vez me dejó fuera a mitad de trayecto y bajé las escaleras 5 pisos. Pasé por la pared fuera del ala de cumplimiento, aquella donde mi nombre solía colgar en un cristal esmerilado. Sigue ahí. Pero ahora debajo en letras de imprenta está el nuevo lema del departamento. Nada se aprueba sin rendición de cuentas. No lo escribí yo, lo hicieron ellos, y eso fue suficiente. Porque la mujer que borraron no solo regresó, reescribió las reglas. A veces la traición no parece un cuchillo en la espalda, sino una sala de reuniones silenciosa, un frío paquete de finiquito y la puerta cerrándose tras de ti sin hacer ruido. Pero el silencio no es lo mismo que la rendición. Esto nunca fue solo sobre ser despedida. Fue sobre ser borrada. Años de servicio, integridad y vigilancia barridos, no porque fracasé, sino porque me di cuenta. Porque me negué a mirar hacia otro lado cuando la letra pequeña se convirtió en trampas sutiles. Porque creía que la gente se merecía algo mejor. Pensaron que desaparecería. Subestimaron lo que sucede cuando presionas a alguien con demasiados principios para gritar demasiado estratégico para derrumbarse. No grité. Documenté. No quemé puentes, los mapé. Y al final no me trajeron de vuelta por culpa o por gracia. Me trajeron de vuelta porque hice imposible ignorar que la ética no es opcional y que la justicia no siempre lleva una placa con un nombre. Si alguna vez te has sentido invisible en la sala que ayudaste a construir, si alguna vez te han dicho que te calles por el bien de la empresa, o has visto a alguien más ser descartado por hacer lo correcto, deja que esta historia sea tu recordatorio. La verdad resuena. E incluso en silencio la verdad finalmente encuentra su voz.
Y si esta historia removió algo en ti, si estás listo para escuchar más historias que exponen la injusticia, celebran la resiliencia y nos recuerdan que el poder silencioso lo cambia todo, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a este canal para recibir más narrativas que no solo informan, sino que recuerdan a las personas que el sistema intentó olvidar. Porque historias como estas no solo valen la pena contarlas, son la forma en que escribimos el futuro.